day-to-day operations in 2011. This installation is currently known as the Cheyenne Mountains. Existen lugares y hallazgos en el mundo que no solo desafían la lógica, sino que parecen guardar secretos ancestrales, decisiones ocultas y fuerzas desconocidas, todas entrelazadas en una red de intriga que se extiende a lo largo de siglos. En el transcurso de este viaje, nos adentraremos en búnkeres indestructibles ocultos bajo la roca, puertas inexplicables talladas en montañas remotas, antiguas momias preservadas de formas insólitas y estructuras enigmáticas que han dejado perplejos a exploradores y científicos. Cada descubrimiento es un testimonio de las habilidades y creencias de antiguas civilizaciones, así como de los misterios no resueltos que desafían a la historia y la ciencia moderna. Número 1. Cheyenne Mountain Complex. Ubicado bajo 600 metros de granito en las montañas rocosas de Colorado, el Cheyenne Mountain Complex es más que un búnker. Construido en plena Guerra Fría, cuando la posibilidad de un ataque nuclear era una preocupación constante, este complejo se pensó para resistir incluso las amenazas más extremas. Sus puertas blindadas de 25 toneladas, cada una con un espesor de 3 pies, son solo el comienzo de las impresionantes medidas de seguridad que presenta. El complejo es un verdadero laberinto subterráneo diseñado para mantener el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de los Estados Unidos en funcionamiento, incluso durante las crisis más graves. La estructura alberga edificios de 3 pisos sostenidos sobre gigantescos resortes que absorben el impacto en caso de una explosión nuclear. Esto garantiza que las operaciones puedan continuar en condiciones extremas. Dentro, sus sistemas son completamente autónomos. Posee su propia red eléctrica, sistema de filtración de aire, suministro de agua y suficientes alimentos para que hasta 800 personas puedan sobrevivir en aislamiento por 30 días. Más allá de su resistencia física, el complejo destaca por su rol estratégico. Equipado con tecnología avanzada de defensa y comunicación, este búnker es el núcleo de operaciones para detectar y responder a amenazas aéreas. En caso de un ataque, sería el epicentro desde donde se coordinaría la defensa del continente. Su función original de proteger al país contra un ataque nuclear directo lo convierte en una verdadera fortaleza moderna. Número 3. Momia de fuego. En las montañas de la provincia de Benguet, Filipinas, se encuentra una tradición tan antigua como enigmática: la momificación mediante fuego. Este singular proceso fue desarrollado por el pueblo Iboloi, una tribu indígena que desde hace siglos ha preservado los cuerpos de sus ancestros mediante una técnica que utiliza humo y calor, en lugar de las herramientas y químicos que solemos asociar con la momificación. Este proceso, que algunos creen que data del año 2000 a.C., ha sido documentado en lo que se conoce como la Cueva de las Momias de Fuego. La técnica comienza incluso antes de la muerte del individuo. A aquellos que están próximos a fallecer, se les hace consumir una bebida extremadamente salada que ralentiza la descomposición del cuerpo. Una vez que la persona ha fallecido, el cuerpo es lavado y colocado cerca de un fuego humeante. El humo no solo deshidrata los órganos internos, sino que también ralentiza el proceso de descomposición, manteniendo la apariencia del cuerpo. Para sellar aún más este proceso, los Iboloi aplican hierbas especiales al cuerpo antes de colocarlo en un ataúd de madera y dejarlo reposar en las cuevas de la montaña. Este ritual, aunque distinto a la momificación egipcia, es un testimonio de la complejidad y diversidad cultural que existe en el mundo. En lugar de utilizar herramientas o químicos complejos, los Iboloi dependen de elementos naturales para conservar los cuerpos, un proceso que habla de su respeto por la naturaleza y su profunda conexión con sus antepasados. Número 4. Montaña Blanca. Se eleva majestuosamente sobre la frontera entre Francia e Italia, con una altitud de 4.800 metros que lo convierte en el pico más alto de los Alpes. Sin embargo, su imponente belleza y sus glaciares prístinos esconden un lado oscuro. Es también la montaña más mortal de Europa. Cada año, alrededor de 100 escaladores pierden la vida en sus traicioneras laderas, víctimas de avalanchas, condiciones climáticas extremas o simples errores de cálculo. A pesar de su peligro, el Mont Blanc sigue atrayendo a aventureros de todas partes, deseosos de conquistar su cima. Sin embargo, la montaña es implacable.
Incluso los escaladores experimentados pueden verse atrapados en tormentas repentinas, con vientos y temperaturas extremas que los dejan a merced de la naturaleza. La nieve fresca y las avalanchas son amenazas constantes, y la montaña ha cobrado numerosas vidas a lo largo de los años, incluidos los pasajeros de 2 vuelos de Air India, que se estrellaron en sus laderas en 1950 y 1966. Curiosamente, el Mont Blanc también ha sido escenario de descubrimientos inesperados. En el año 2013, un escalador francés encontró una caja con piedras preciosas que se cree pertenecían al vuelo de 1966. Aunque el valor de las gemas superaba los $300,000, el escalador decidió entregarlas a las autoridades, un acto de honestidad que fue ampliamente celebrado. Número 5. Abducción extraterrestre en las Montañas Blancas. En septiembre de 1961, las Montañas Blancas de New Hampshire se convirtieron en el escenario de una de las historias más intrigantes y debatidas de la ufología, la abducción de Betty y Barney Hill. Esta pareja de Portsmouth regresaba de un viaje a Canadá cuando notaron una luz en el cielo que parecía seguir su coche. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en un encuentro aterrador que cambiaría sus vidas y daría lugar a uno de los casos de abducción alienígena más conocidos. Mientras conducían por las carreteras oscuras, la luz en el cielo se acercó cada vez más hasta detenerse justo sobre ellos. Intrigado, Barney salió del coche para observar el objeto a través de unos prismáticos y, para su sorpresa, afirmó ver figuras humanoides observándolo desde las ventanas de la nave. En ese momento, Betty y Barney sintieron un miedo profundo y decidieron continuar su camino rápidamente. Sin embargo, su experiencia no terminó ahí. Al llegar a casa, se dieron cuenta de que habían perdido cerca de 2 horas de tiempo sin poder recordar qué había sucedido durante ese lapso. A medida que pasaron los meses, ambos comenzaron a experimentar sueños extraños y pesadillas vívidas, lo que los llevó a buscar ayuda profesional. Bajo hipnosis, Betty y Barney relataron haber sido llevados a bordo de la nave y sometidos a exámenes médicos por seres de otro mundo. Sus relatos, realizados de forma independiente, coincidían en detalles que iban desde el interior de la nave hasta los procedimientos que describían. Número 6. Cámara oculta en el Monte Rushmore. Famoso por sus gigantescas esculturas de presidentes estadounidenses, guarda un secreto que pocos conocen: una cámara oculta detrás del rostro de Abraham Lincoln. Esta idea fue concebida por el escultor Gutzon Borglum, quien no solo imaginó tallar las caras de Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln, sino también crear una sala que funcionara como una cápsula del tiempo, donde se almacenaran documentos y artefactos históricos de los Estados Unidos. La cámara oculta fue diseñada para medir 22 metros de largo y 11 metros de ancho. Borglum soñaba con que fuera un espacio que preservara para las generaciones futuras copias de la Declaración de Independencia, la Constitución y otros documentos fundamentales de la historia estadounidense. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo y presupuesto, el proyecto nunca se completó. Aún así, la cámara fue parcialmente excavada, dejando un espacio que sigue siendo un misterio para la mayoría de los visitantes del monumento. Durante años, esta cámara ha sido objeto de teorías y especulaciones, con algunos sugiriendo que contiene secretos adicionales que nunca se revelaron al público. Aunque hoy no tiene los documentos que Borglum había imaginado, la cámara representa el espíritu visionario de su creador y su ambición de crear algo duradero y significativo. Número 7. Mapa del creador en Rusia. En 1999, un hallazgo arqueológico en los Montes Urales dejó a los científicos perplejos. Se trata del llamado Mapa del Creador, un enigmático fragmento de dolomita encontrado por el arqueólogo Alexander Chubirov. Lo que hace especial a esta piedra es que representa con exactitud la topografía de los Montes Urales, con detalles tan precisos que incluso muestran ríos y valles. Pero lo más sorprendente es que algunos estudios datan el mapa en millones de años, mucho antes de la aparición de la civilización humana. Este misterioso mapa, que ha sido comparado con un modelo tridimensional moderno, ha generado teorías sobre sus posibles creadores. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido obra de una civilización avanzada, quizás perdida en el tiempo,
mientras que otros consideran la posibilidad de que seres extraterrestres hayan participado en su creación. La precisión del relieve y la escala parecen demasiado avanzadas para el conocimiento que poseían los antiguos pobladores de la región, lo que hace que este fragmento de piedra desafíe los límites de la historia conocida. El mapa del creador ha suscitado un debate acalorado sobre los orígenes y el propósito de esta representación detallada. ¿Es posible que existiera una civilización avanzada en la Tierra mucho antes de lo que se pensaba? ¿O tal vez es una prueba de que el planeta fue visitado por seres de otro lugar del universo? Los científicos que han estudiado la piedra aseguran que no hay ningún indicio de tecnología actual en su creación, lo que refuerza la idea de su antigüedad y su posible origen desconocido. Número 8. Culver Hall. En la península de Gower, en Gales, se encuentra Culver Hall, una misteriosa cueva que ha servido como refugio, escondite y depósito de contrabandistas durante siglos. En el siglo XVIII, esta cueva en los acantilados rocosos era ideal para quienes buscaban evadir la vigilancia de las autoridades. Su ubicación aislada y difícil acceso la convirtieron en una base secreta para las operaciones de contrabando en la región. Uno de los contrabandistas más notorios asociados con Culver Hall fue John Lucas, un personaje influyente en la zona, quien usaba la cueva para almacenar bienes ilícitos. Según la leyenda, Lucas construyó un túnel secreto que conectaba Culver Hall con una fortaleza cercana, permitiendo así el movimiento de mercancías y la evasión de las autoridades. Este túnel se ha perdido en el tiempo y su existencia es uno de los muchos misterios que rodean esta enigmática cueva. La estructura de Culver Hall es particularmente extraña, con paredes de piedra que parecen haber sido construidas para facilitar el almacenamiento y proteger los bienes de contrabando. Hoy, el lugar es objeto de fascinación para exploradores y turistas que buscan conocer su historia oculta. Los habitantes locales cuentan historias de piratas y ladrones que escondían su botín en estas paredes de piedra y usaban la cueva como su refugio seguro. Número 9. Monte Untersberg. Una montaña situada entre Alemania y Austria. Es famoso por su belleza natural y sobre todo por sus historias de fenómenos inexplicables y leyendas sobrenaturales. Con una altitud de casi 2.000 metros, esta montaña ha cautivado a visitantes y residentes durante siglos, ya que se dice que alberga portales a otras dimensiones y es escenario de fenómenos paranormales. Uno de los mitos más intrigantes es el de Carlomagno, quien, según la leyenda, duerme en una cámara secreta dentro de la montaña, esperando el momento adecuado para regresar cuando el mundo lo necesite. Este mito ha inspirado a generaciones de buscadores de aventuras, quienes han explorado el Untersberg en busca de pruebas de su existencia. Además, se han reportado desapariciones misteriosas de personas que entraron en cuevas y túneles de la montaña y que, al reaparecer, aseguran haber experimentado un salto en el tiempo, sintiendo que solo habían pasado minutos cuando en realidad transcurrieron días o incluso años. Los fenómenos inexplicables en el Untersberg incluyen luces inusuales, sonidos extraños y avistamientos de figuras misteriosas. Estos eventos han llevado a algunos a especular que la montaña podría ser un portal a otra dimensión o que incluso alberga una base extraterrestre. Aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones, los relatos persisten y hacen que el Untersberg sea un lugar de peregrinación para los curiosos y amantes del misterio. Número 10. Cráter Patomsky. En la remota región de Irkutsk, Siberia, se encuentra el cráter Patomsky, una enigmática formación circular de 160 metros de diámetro y 40 metros de altura, descubierto en 1949 por el geólogo Vadim Kolpakov. El cráter ha intrigado a científicos y aventureros durante décadas. Su estructura única, compuesta por fragmentos de piedra caliza destrozados, le ha dado el nombre de Nido del Águila de Fuego entre los lugareños yakutos. Las teorías sobre el origen del cráter han variado desde el impacto de un meteorito hasta la posibilidad de que fuera el lugar donde cayó una nave extraterrestre. Su forma cónica y su ubicación remota han alimentado estas teorías, atrayendo a numerosos investigadores y exploradores en busca de respuestas. Sin embargo, estudios geológicos recientes han propuesto una explicación más terrestre. Algunos científicos
Creen que el cráter podría ser un hidrolacolito, una formación geológica resultante de la presión de bolsas de magma que suben a la superficie y empujan la roca que las cubre. Aunque esta teoría ha ganado aceptación en la comunidad científica, el cráter Potomsky sigue envuelto en un aura de misterio. Las personas que lo visitan suelen describir una sensación de asombro y conexión con las fuerzas naturales que moldean nuestro planeta. La vasta y desolada región siberiana en la que se encuentra añade un componente de aislamiento que hace de este cráter un lugar tanto fascinante como intimidante. Número 11. Campo de batalla perdido en Papúa Nueva Guinea. En lo profundo de las montañas Owen Stanley, en Papúa Nueva Guinea, se encuentra el campo de batalla de Isuraba, un sitio que permaneció oculto por décadas tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la campaña del Pacífico en 1942, este lugar fue escenario de intensos combates entre las fuerzas australianas y japonesas, en una lucha por controlar la vital pista de Kokoda, una ruta de suministro que serpenteaba a través de terrenos montañosos y selváticos. Por años, el campo de batalla estuvo intacto, oculto bajo el denso dosel de la jungla y casi olvidado. Los lugareños, profundamente supersticiosos, evitaban la zona, respetando el suelo que una vez estuvo empapado de sangre. No fue hasta 2010 cuando el ex capitán del ejército australiano, Brian Freeman, con la ayuda de guías locales, emprendió una expedición para redescubrir este sitio. Lo que encontró fue un lugar congelado en el tiempo, donde los restos de armas, equipo militar y huesos de soldados aún yacían en el suelo. Uno de los hallazgos más conmovedores fue el esqueleto de un soldado japonés, encontrado sentado bajo un árbol, con restos de su uniforme aún visibles. Estos descubrimientos muestran la dureza y el sacrificio de la guerra en un terreno tan hostil donde las fuerzas de ambos bandos enfrentaron no solo a sus enemigos, sino también al clima y al terreno implacables. Número 12. Asentamientos prehistóricos. En lo alto de la cordillera del río Wind, en el oeste de los Estados Unidos, arqueólogos han descubierto evidencias de asentamientos prehistóricos que desafían las ideas preconcebidas sobre los primeros habitantes de América del Norte. En esta región inhóspita, a más de 3.000 metros de altura, se han encontrado restos de aldeas antiguas que datan de alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Un descubrimiento que sugiere que las tribus Shoshone y Absaroka no solo exploraron, sino que establecieron residencias permanentes en estas elevaciones. Durante siglos, los secretos de estos habitantes antiguos permanecieron en las sombras, transmitidos solo a través de las leyendas y los relatos orales de sus descendientes. Sin embargo, las excavaciones modernas han revelado un mundo oculto, un extenso asentamiento con más de 60 viviendas diseminadas en 26 acres de terreno. Estas estructuras cónicas de madera fueron construidas para soportar las duras condiciones de la montaña, una hazaña que demuestra el ingenio y la adaptabilidad de estas antiguas tribus. Los restos de herramientas, fogones y artefactos de piedra encontrados en estos sitios sugieren que estas personas conocían bien el terreno y sabían cómo aprovechar sus recursos naturales para sobrevivir. Su habilidad para construir y habitar en este entorno agreste demuestra una conexión profunda con la tierra y una capacidad para adaptar su estilo de vida a las condiciones extremas. Número 13. Artefactos vikingos. En las montañas de Lendbrin, Noruega, un tesoro de artefactos vikingos ha emergido a medida que el deshielo revela antiguos objetos preservados durante siglos bajo el hielo. Entre los descubrimientos más asombrosos se encuentra la túnica de Lendbrin, una prenda de lana que ha sobrevivido al paso del tiempo y que hoy se considera la vestimenta más antigua jamás hallada en Noruega. Esta túnica es una pieza excepcional que nos permite vislumbrar la vida cotidiana de los vikingos. El derretimiento de los glaciares ha expuesto cientos de objetos, desde flechas y esquís hasta fragmentos de trineos y restos de caballos de carga. Estos hallazgos sugieren que la zona de Lendbrin fue en su tiempo una ruta comercial activa, utilizada por los vikingos para transportar bienes y conectar diversas regiones. Este descubrimiento cambia nuestra percepción de los vikingos, quienes suelen ser vistos como saqueadores, mostrando que también eran comerciantes y exploradores con una rica cultura de intercambio. La túnica Lendbrin
elaborada con lana resistente y cosida a mano, es solo uno de los muchos elementos que arrojan luz sobre el ingenio y las habilidades de los vikingos. Cada objeto encontrado nos cuenta una historia sobre las personas que vivieron y trabajaron en estas montañas, enfrentándose al frío extremo y a los retos de la naturaleza. Los detalles de los objetos sugieren una cultura que valoraba la funcionalidad, pero también el diseño y la destreza artesanal. Número 14. Estatuas misteriosas en montañas. En las alturas de una montaña rodeada de árboles talados, los escaladores descubrieron algo sorprendente: una serie de estatuas de figuras humanas, cuidadosamente alineadas y mirando hacia el horizonte. Este hallazgo inusual ha desconcertado a los exploradores y arqueólogos, quienes intentan entender el propósito detrás de estas esculturas y las razones por las cuales se encontraban en una ubicación tan remota. Las estatuas están esculpidas con un nivel de detalle que sugiere que sus creadores tenían un conocimiento avanzado de la talla en piedra. Además, la disposición de las figuras, combinada con el hecho de que los árboles circundantes fueron talados, ha llevado a algunos a pensar que el lugar pudo haber sido un sitio sagrado o de rituales. Quizás los antiguos habitantes de la región realizaban ceremonias aquí, en las que estas figuras actuaban como observadores o guardianes simbólicos. Los expertos han especulado que las estatuas podrían haber sido parte de un culto a la naturaleza o una forma de tributo a deidades antiguas. La combinación de elementos naturales y esculturas es frecuente en las culturas que reverenciaban la montaña como un lugar sagrado. La atmósfera en este sitio es descrita por los visitantes como inquietante, un recordatorio silencioso de los misterios no resueltos que existen en las tierras altas. Número 15. Castillo de Prehama. Ubicado en el corazón del paisaje kárstico de Eslovenia, es una fortaleza medieval que parece surgir de la misma montaña en la que está incrustado. Construido en la entrada de una cueva, este castillo es una obra maestra de la ingeniería medieval, uniendo la estructura con las paredes de roca para crear un refugio casi impenetrable. La fortaleza es famosa no solo por su ubicación espectacular, sino también por las leyendas y mitos que envuelven sus muros. Uno de los personajes más famosos asociados con Prehama es Erasmo de Lueg, un noble convertido en bandido en el siglo XV, quien utilizó el castillo como base de operaciones para desafiar al Sacro Emperador Romano Germánico. Según la leyenda, Erasmo era un estratega astuto que aprovechaba los pasadizos secretos de la cueva para escapar de sus enemigos y abastecerse de suministros. Durante el asedio final, logró mantenerse a salvo dentro del castillo hasta que, según se dice, fue traicionado y su escondite secreto fue revelado. El castillo, con sus pasadizos subterráneos y cámaras ocultas, es también conocido por su ambiente inquietante. Al explorar sus habitaciones, uno puede sentir la historia de los que alguna vez vivieron en este lugar, enfrentando el peligro y la incertidumbre, mientras se protegían detrás de sus muros. El diseño del castillo combina de manera impresionante la arquitectura medieval con la topografía natural, haciendo que cada rincón cuente una historia de resiliencia y resistencia.